Taller de formación en la divina voluntad. Continuamos con el volumen 11 en la sesión número 30, que comprende los capítulos de enero 12, 28 y 30, y del mes de febrero el día 5 de 1916. Iniciemos entonces, fundidos en la voluntad de Dios, bajo la mirada amorosa y protectora de nuestra Madre, a cuya voluntad también estamos unidos. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa divina voluntad, alimentándonos con tu verdad y con tu palabra, llenándonos con la luz de tu sabiduría, reinando en nosotros, y así tu voluntad operante en nosotros le dé en cada acto nuestro una gloria infinita y perfecta al Padre, y se extienda en un rocío de gracias, de misericordia, de bien para toda la humanidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, el amor del Padre para nosotros. Su mayor dolor es que su amor no es recibido, no es comprendido, no es aceptado, no es correspondido. Él anhela desahogarse de amor con nosotros, pero nosotros con nuestro comportamiento reprimimos su amor. Y es este el tema principal de estos capítulos. El gran anhelo de Jesús de desahogar su amor reprimido, de tener almas que reciban ese amor. Y el deber de quienes estamos llamados a vivir en la voluntad de Dios, a vivir este cielo en la tierra. Nuestra tarea es ser el desahogo de ese amor reprimido. Así lo vamos a comprender en los capítulos que meditaremos a continuación. Empezamos por el capítulo de enero 12 de 1916. Es el lamento de Jesús, cómo todas las naciones se han unido para ofenderlo, para ponerse en contra de él. Así se lo expresa a la sierva de Dios Luisa Picarreta. Estaba lamentándome con Jesús bendito de sus acostumbradas privaciones y lloraba amargamente. Entonces mi adorable Jesús ha venido, pero en un estado doloroso, y me hacía ver cómo las cosas irán empeorando siempre más. Y por supuesto esto me hacía llorar. Y Jesús me ha dicho: hija mía, tú lloras por los tiempos presentes, pero yo lloro por los futuros. Que dijéramos
qué expresión más clara, pero también más dolorosa. Si para Luisa los tiempos presentes eran terribles, y Jesús le hace ver que los tiempos venideros serán peores. Y le explica el porqué. Le dice que las naciones se van a encontrar en un laberinto, pudiéramos decir en un callejón sin salida, que eso es un laberinto, algo en donde no se encuentra la salida, donde el hombre puede decir estoy perdido. Y así lo dice Jesús, tanto que una formará el terror y la muerte de otra, y no sabrán reaccionar por ellas mismas. Y será tanta la confusión, y pudiéramos decir tanto el desespero, que harán cosas de locos, dice Jesús, cosas de ciegos, hasta actuar contra ellas mismas. Es terrible esto que Jesús describe de las naciones, lo que vendrá. Este es el laberinto en el que se encuentra la pobre Italia y cuántos golpes recibirá. Continúa Jesús describiéndole a Luisa lo que vendrá. Le dice, hace años te dije que merecía el castigo, habla de Italia, ¿no? Que la haría invadir por naciones extranjeras. Y esta es la trama que le están tejiendo. Bueno, esto nos explica claramente cómo todo lo que sucede es para bien. Aún las mismas guerras son castigo, pero son medios que Dios emplea para corregir al hombre, para hacerlo entender que no está caminando como Dios quiere. ¿Cómo quedará humillada y aniquilada? Demasiado ingrata me ha sido. Y habla de ingratitud porque Italia ha sido una de las naciones predilectas, cargadas de gracias. Italia y Francia, mis naciones predilectas. Y estas naciones predilectas, Italia y Francia, son aquellas que más me han desconocido. Se han dado la mano para ofenderme. Justo castigo. Se darán la mano en quedar humilladas, pero serán también ellas las que más harán la guerra a mi iglesia. ¿Qué futuro tan doloroso describe Jesús aquí? Las naciones en las que Él ha demostrado más sus predilecciones son las naciones que más lo han ofendido, que más se han resistido a comprender, a recibir y a corresponder a su amor. Y por eso se hacen merecedoras del castigo. Pero también tenemos que recordar que Jesús castiga, pero castiga con dolor. Una sabia escritora y pedagoga decía, Gabriela Mistral, tienes que corregir con dolor para saber, castigar con dolor para saber que corregiste amando. Y es que esta es la ley de Dios. Castiga con dolor, porque su corrección es fruto del amor. Y cada que Jesús castiga, sufre. Él sufre más que los que reciben el mismo castigo,
Continúa Jesús en este capítulo diciendo: ah, hija mía, casi todas las naciones se han unido en ofenderme, han conjurado contra mí. ¿Qué mal les he hecho? Así que casi todas merecen el castigo. Recordemos que en uno de los capítulos anteriores que meditábamos, veíamos cómo cuando ese amor no es correspondido, ese amor no es recibido, ese amor no es comprendido, se traduce en castigo para aquella criatura que no se abre al amor de Dios. Entonces recibe una muestra de amor, pero una muestra de amor dolorosa, que es el castigo. Y aquí lo explica Jesús. Todas las naciones se han conjurado para ofenderlo. ¿Y cuándo se ofende a Dios? Cuando la criatura se opone a su voluntad. Porque la voluntad de Dios para nosotros es amarnos, es que recibamos su amor. Y su amor se manifiesta en sus leyes, porque las leyes que Dios nos pone a nosotros son leyes para nuestro bien. Sin embargo, la criatura, si no las obedece, si no las sigue, ella misma se está haciendo mal, creyendo que se está haciendo bien. Y es la mayor ofensa para Dios, porque rechaza su amor, se opone a su amor. Y entonces ese amor de Jesús queda reprimido, queda encerrado en él, porque el hombre no le ha permitido desahogarse de amor. Y Luisa percibe este dolor de Jesús y lo dice. ¿Quién puede decir el dolor de Jesús? El estado de violencia en el que él se encontraba y mi espanto, mi miedo. Y decía a mi Jesús: ¿cómo puedo vivir entre tantas tragedias? Porque Luisa, recordemos que ella fue escogida como víctima y ella tenía que preferir sufrir ella para evitar el sufrimiento de las naciones. Pero Jesús le suspende ese estado de víctima y esa es la queja de ella. ¿Cómo puedo vivir entre tantas tragedias? ¿O haces que yo sea la víctima?, le dice ella a Jesús, ¿y perdonas a los pueblos? ¿O bien llévame contigo? Es el lamento de Luisa. Bueno, si me elegiste víctima, déjame realizar mi papel de víctima, déjame sufrir para que ellos no sufran. O si me quitas el papel de víctima, sácame de esta tierra, le dice Luisa a Jesús. Porque es que también Luisa vivía el amor a las almas como la vivía Jesús. Ahí termina ese capítulo y ahora continuamos con el capítulo de enero 28 de 1916. El amor reprimido es la amargura más grande y la suspensión del estado de víctima. Luisa se sentía oprimida y su mayor dolor era que su estado de víctima se había suspendido, porque cuando Jesús castiga es precisamente porque le suspende a ella el estado de víctima y lo hace en favor de la humanidad, como quien dice, si no los castigos se van a poner peor. Con el agregado de que el confesor, continúa Luisa, no solo le suspendió el estado de víctima, sino que el confesor no estaba bien, no podía venir donde ella, no podía celebrarle la Eucaristía ni darle la comunión. Entonces ella sentía todo ese peso, ¿verdad?, de haber sido suspendido de víctima, de no tener el apoyo del confesor. Entonces ni tenía el apoyo de Jesús, ni tenía el apoyo del confesor. Porque el confesor no podía darle ninguna obediencia, ni ella podía recibir ninguna orden, ni en favor ni en contra,
y eso pues la hacía sufrir mucho más. Y ella recuerda que el año anterior, en el mes de marzo, como el confesor no estaba bien, estaba enfermo, y ella se encontraba en las mismas condiciones de ahora, o sea, suspendida su estado de víctima, Corato sufrió. Y ella dice que si el confesor hubiera estado habilitado, le hubiera dado su estado de víctima y ella había podido proteger a Corato. Y ese es el temor que la envuelve ahora, de que ella, por no estar con su estado de víctima, va a permitir que le sufra algún mal su tierra, su pueblo, su nación. Frente a todos estos pensamientos que se daban dentro de Luisa, estos temores, estas angustias, dice ella, eran tantas sus amarguras que me sentía petrificar. Pero Jesús, que nunca la deja sola, teniendo compasión de ella, se le manifestó en su interior. Y ella lo ve con una mano en la frente, afligido. Y ella se anima a decirle Jesús, Jesús, a llamarlo. Y él la mira, pero con una mirada muy triste. Y al mirarla le dice, hija mía, cuánto sufro. Si tú supieras las penas de quien te ama, no harías otra cosa que llorar. Imaginémonos qué pudo haber sentido Luisa. Pongámonos en su lugar. Ver a Jesús triste. Una mirada, ¿cómo sería esa mirada de Jesús de triste que le traspasa el corazón a Luisa? Cuánto sufro, dice Jesús. Si supieras las penas de quien te ama, no harías otra cosa que llorar. Creo que estas palabras de Jesús también las repite hoy. Y las repite desde cada sagrario. Donde está Él, ahí vivo y real, como espectador, recibiendo tantas ofensas que se dan en el mundo. En cada país, porque toda su ley ha sido pisoteada por leyes civiles impías, inmorales, como la aprobación del aborto, de la eutanasia, el homosexualismo y todo lo que sucede dentro de su iglesia. Esta verdad como ha sido pisoteada. La misma verdad de la doctrina por tantos es falseada y predicada la falsedad, el error. Es un dolor muy grande para Jesús. Es para ponernos, adentrarnos en ese dolor, a hacerlo nuestro. Y como Él dice, si tú supieras las penas de quien te ama, no harías otra cosa que llorar. Lloraríamos con Él. Porque el amor no es amado. Y continúa, sufro también por ti, porque no viniendo frecuentemente, él sabe que no venía donde Luisa porque si llega donde ella lo obliga a suspender los castigos. Mi amor está reprimido y no me desahogo, y al ver que tampoco tú te desahogas porque no me ves, y viéndote sufrir, yo sufro más. Ese es el amor de Jesús. Él nos ama
inmensamente. Y no es, dijéramos, un placer para Él hacernos sufrir, no. Cuando sufrimos, Él sufre con nosotros. Por eso dice en otro de los escritos que su amor viene envuelto en las penas. En cada pena que nosotros tenemos, Jesús viene envuelto en ella. O sea, Él sufre con nosotros en cada pena. Y esto que le dice a Luisa nos lo dice a nosotros. Viéndote sufrir, yo sufro más. Ay, hija mía, el amor reprimido es la más grande amargura y lo que más tortura a un pobre corazón, el amor reprimido. O sea, ese amor que quiere darse, que quiere manifestarse, que quiere expresarse para ser recibido, para llenar de alegría a aquel a quien lo recibe. Y es despreciado, es ignorado, es rechazado. Ese es el dolor de Jesús. Es lo que más tortura a su pobre corazón, más bien a su divino corazón. Pero si tú sufriendo te estás tranquila, le dice Jesús a Luisa, yo no sufro tanto. En cambio, si te afliges y te afanas en tu sufrir, pues Jesús sufre igual. Si tú te afanas en tu sufrir, yo enloquezco y deliro. Me veo obligado a venir para desahogarme y hacerte a ti desahogar, porque mis penas y las tuyas son hermanas. Esto sucede cuando un alma realmente ama a Jesús. Las penas de Jesús son sus penas. Y este es el termómetro que ahorita nos debemos aplicar. Realmente, el yo saber que Jesús sufre me hace sufrir a mí. Porque como en Jesús sí hay verdadero amor, cuando nosotros sufrimos, Él sufre en nosotros y con nosotros. Mis penas y las tuyas son hermanas. Y además tu estado de víctima no ha terminado, pues mis obras son eternas. Y si bien las suspendo, no es sin causa justa, pero no es que las haga terminar. Ahí le da un consuelo a Luisa y le dice, sí, te suspendí tu estado de víctima para poder castigar, pero tu estado de víctima no te lo he quitado, no ha desaparecido, ahí está, solo los suspendí. Y continúa explicándole, yo veo las cosas en la voluntad. Y esto lo repite Jesús mucho. Por lo tanto, tú eres tal como eres. O sea, Luisa sigue dispuesta a su estado de víctima. Por lo tanto, tú eres tal como eras, porque tu voluntad no ha cambiado. Faltándote las penas, no eres tú quien recibe daño, sino más bien las criaturas. ¿Por qué las criaturas? Porque como Luisa no sufre, ellas tienen que sufrir. Porque no reciben los efectos de tus penas, esto es, la supresión de los castigos. Luisa sufría para suprimir los castigos, pero como Jesús le suspende su estado de víctima, ya ella no sufre. ¿Y quiénes sufren? Las criaturas. Es esto lo que Jesús le explica a Luisa. Las criaturas sufren porque tienen que sufrir por castigo, y para que las criaturas puedan sufrir tiene que suspenderle a Luisa su papel de víctima. Y continúa Jesús explicándole a Luisa por qué su amor es reprimido y las consecuencias de ese amor reprimido. Le dice, sucede como con las criaturas que ocupan oficios públicos, puestos de gobierno por un tiempo dado.
y que después de retirarse tienen su paga de por vida, a pesar de que no ocupen ya aquellos puestos, lo que llamamos sueldos vitalicios, ¿no? Como sucede con los presidentes o con los gobernadores, que son gobernadores por un tiempo o presidentes por un tiempo y luego que termina su tiempo de gobierno dejan el cargo, pero siguen recibiendo su pensión. Y Jesús dice, yo no puedo ser menos que las criaturas. Si las criaturas hacen eso, si a los gobernantes y a los administradores les dan pensiones de por vida, yo las doy eternamente, dice Jesús, in eterno. Por lo tanto, no debes preocuparte tú por las pausas que hago. O sea, tu recompensa como víctima la vas a tener. Así yo te suspenda por algunos tiempos. Además, ¿de qué temes? Vuelve Jesús, le dice, ¿has olvidado cuánto te amo? Quien te guía, o sea, tu confesor, será previsor. Conociendo todas las cosas como están y como han ido, y yo tendré cuidado de corato. Y a ti te tendré estrechada en mis brazos en cualquier cosa que pueda suceder. O sea, tú no vas a sufrir. Yo te estoy protegiendo. Ese es el amor de Jesús. Con las almas que lo aman, que viven en su voluntad, que hacen suyas sus penas, que hacen suyo su dolor, su amor reprimido, ese amor que no encuentra con quién desahogarse. Seamos nosotros el desahogo de ese amor reprimido. Es lo que Jesús quiere, es lo que le pide a Luisa. Pasamos al capítulo del 30 de enero de 1916. Y Jesús, como lo repite siempre, lo que a él más le importa de quien lo ama es que viva en su voluntad. Que nada la aparte de esa tarea, de ese camino. Y entonces, en medio de todo este dolor de Jesús, le dice a Luisa cómo la divina voluntad convierte al alma que vive en ella en un espejo. Y quiere que Luisa sea ese espejo y quiere de nosotros también que seamos un espejo. Y así lo explica. Dice, hija mía, cuando el alma vive del todo en mi voluntad, y aquí es importante, del todo, no ratos, del todo, desde que se levanta, sin interrupción, porque aún mientras se duerme, se está viviendo en su voluntad, porque ese sueño se vive en su voluntad. Dice, cuando el alma vive del todo en mi voluntad, si piensa, sus pensamientos se reflejan en mi mente. O sea, ya en la criatura no queda nada de ella. Ya los pensamientos, como son los de Jesús, se reflejan en la mente de Jesús. Y la mente de Jesús en la tierra y en el cielo. Si se desea, ¿por qué se dice en el cielo? Porque Jesús está en el cielo. Si habla, si ama, todo se refleja en mí y todo lo que yo hago se refleja en ella. La vida de Jesús en la criatura y lo que la criatura vive y hace en Jesús. Sucede como cuando el sol se refleja en un espejo, se ve en este otro sol, todo semejante al sol del cielo, pero con la diferencia que el sol en el cielo está fijo y está siempre en su lugar, en cambio en el espejo es pasajero. Si esa agua se mueve, ese sol que está reflejándose en el agua, que es como en un espejo, se mueve, pero el sol del cielo no se mueve. Es lo que Jesús está explicando.
Continúa Jesús con su comparación. Dice, mi voluntad hace al alma como un espejo, y todo su obrar se refleja en mí. Y yo herido, raptado por estos reflejos, le envío toda mi luz, de modo de formar en ella otro sol. Jesús, en la criatura se refleja en Jesús y Jesús en la criatura. Así que parece un sol en el cielo y otro sol en la tierra. Qué encanto, qué armonía entre ellos. Cuántos bienes no se derraman en favor de todos en este intercambio. Pero si el alma no está fija en mi querer, puede suceder como al sol que se forma en el espejo, donde es un sol pasajero y luego el espejo queda en la oscuridad y el sol del cielo queda solo, porque el espejo se ha oscurecido. No permite el reflejo de ese sol divino que es Jesús. ¿Y cuándo no permite ese reflejo? Cuando no vive en su voluntad. Porque lo que forma la oscuridad es la voluntad humana. Leyendo estos capítulos, es importante que vamos recordando y comprendiendo una cosa. Jesús es todo amor. Jesús es el amor del Padre. El Padre lo envió a la tierra para decirnos en Cristo cuánto nos ama. Él nos creó para que fuéramos eternamente felices aquí en la tierra y luego en el cielo. Y esa felicidad aquí en la tierra se da tanto cuanto estemos unidos a Jesús, porque en Él está la plenitud de todos los bienes. Fuera de Jesús no podemos encontrar ni felicidad, ni verdad, ni amor verdaderos. Es en Jesús, por eso hay que estar unidos a su voluntad. Esto es clarísimo. Pero esta unión con la voluntad de Jesús requiere de parte de nosotros una atención continua a no hacer nada con nuestra voluntad, sino con la voluntad de Jesús. Esa voluntad divina, que es sol, que es luz, nos va invadiendo, va llenando nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros intereses, lo va llenando de sí, va tomando posesión de nosotros y a su vez nos va vaciando de nosotros mismos. Cada vez que yo niego mi voluntad para dejar a la voluntad de Dios actuar en mí, estoy creando un vacío y ese vacío lo va llenando la voluntad divina. Y entonces sí empiezo a ser como ese espejo donde Él se va a ir reflejando. Y como todo lo mío, como ya no es mío, sino de Él en mí, mis pensamientos son los pensamientos de Jesús en mí, se van a reflejar en Él. Como mis palabras ya no son mis palabras, sino las palabras de Jesús en mí, se van a reflejar en Él. Y eso es lo que me va a dar la felicidad, la paz, lo que me va a transformar en Él, lo que va a crear el reino de su voluntad en mí. Es importante ir teniendo en cuenta esto porque esta es la vida que tenemos que llevar. Y vamos aprendiendo a hacer nuestras las penas de Jesús. Que ya cuando nosotros tengamos noticias de tantos males que se dan en el mundo, ya no sea la criatura el centro de nuestra atención. Pobrecita esa mamá, que el hijo le hizo tal cosa, pobrecito esa señora. No, es el dolor de Jesús el que tenemos que sentir. El dolor que a Jesús le ha provocado ese homicidio, esa violencia, ese engaño,
esa corrupción es a Jesús, porque Jesús vive en esa criatura. Y en esa criatura Jesús está siendo crucificado por el pecado. Y la vida de Jesús se ha matado en esa criatura. Y esa criatura que Él creó para vivir en ella, para hacerla feliz, está rechazando su amor. Y ha reprimido el amor de Jesús en su corazón. Pasemos entonces a este último capítulo de febrero 5 de 1916. Continúo mis días muy afligida, especialmente por las advertencias casi continuas por parte de Jesús que los flagelos se harán mayores. El dolor de Luisa, cuando Jesús le habla de los flagelos, no es tanto lo que ella va a sufrir, como nos puede pasar a nosotros, que nos da miedo de todo lo que se está anunciando que va a venir, pero es porque pensamos en nosotros. El pensamiento de Luisa no era por ella. La aflicción de Luisa no era por ella. Era por lo que iban a sufrir las naciones, por lo que iban a sufrir sus hermanos. Porque el amor que había en Luisa es el mismo amor de Jesús, que sufre porque las criaturas sufren. Y dice Luisa, esta noche la pasé verdaderamente aterrorizada. Porque el tema de este capítulo es que las criaturas querrán destruir a Dios, hacerse un Dios por su propia cuenta, y eso es lo que está pasando hoy. Quieren destruir a Dios. Todo lo que se refiere a Dios es abolido. Dolorosamente es así, Dios ya no ocupa el primer lugar ni en la sociedad. Empecemos ni en la familia, porque el primer lugar en la familia lo está ocupando o el dinero, o el trabajo, o las diversiones, o el placer. Y no ocupa el primer puesto porque no es el interés de los padres que sus hijos conozcan y amen a Dios, sino que sean buenos profesionales, que tengan una profesión que les dé dinero, que gocen de todo lo que más puedan. Ya a los padres no les importa las relaciones prematrimoniales, ya no les importa el pecado de los hijos, no. La palabra pecado ha desaparecido. Dios no ocupa ni en las familias ni en las escuelas, donde casi todo lo que se hace es en contra de Dios, porque las ciencias hoy casi todas están en contra de Dios. Ni en las profesiones, porque ni el abogado guarda la honestidad referente a la verdad que debe defender, ni el médico actúa conforme a la ética, que es defender la vida, ni los demás profesionales. Todo está contaminado por el egoísmo, por la incredulidad. Y esa es la realidad que palpa Luisa. Hacerse un Dios por su propia cuenta. ¿Cuántas manifestaciones públicas contra Dios? Hablando de derechos, derechos al aborto, derechos al homosexualismo, derechos a la adopción de niños por parejas homosexuales, derecho a la eutanasia. Continúo mis días muy afligida, dice Luisa, especialmente por las advertencias casi continuas por parte de Jesús que los flagelos serán mayores.
esta noche la pasé verdaderamente aterrorizada, pues me encontré fuera de mí misma y encontré a mi afligido Jesús. Yo me sentía renacer a nueva vida al verlo, pero que, en cuanto me dispuse a consolarlo, varias personas me lo arrebataron y lo redujeron a pedazos. ¿Qué nos quiere decir Luisa con esto? Lo que se viene, que es reducir a Jesús a pedazos. Comuniones sacrílegas, misas sacrílegas, confesiones sacrílegas. No es sino ver las noticias en todos los campos, aún dentro de la misma iglesia, por parte de autoridades eclesiásticas, por donde nosotros nos metamos, vamos viendo ese amor reprimido, ese dolor de Jesús, asesinatos, violencias, injusticias, ambición de poder, ambición de dinero, ambición de placer, las modas, ¿cómo no ofenderán a Jesús tantas modas hoy inmorales? Tantos, dijéramos, motivaciones para el pecado, porque las propagandas, las canciones, los bailes hoy en día son motivaciones para el pecado. Esto es lo que sucede. Arrebatan a Jesús y lo reducen a pedazos. Las películas, todo está llevando a reducir a Jesús a pedazos. ¿Qué se reduce a pedazos? Su doctrina, su verdad, sus mandamientos, sus mismos sacramentos, la vida de la gracia en las almas, todo se reduce a pedazos. Ese es el dolor. Sin embargo, nos dice Jesús en el libro de Josué: yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Continúa Luisa diciendo: qué horror. Yo me eché por tierra cerca de uno de esos pedazos de Jesús, un Jesús hecho pedazos. Y entonces una voz del cielo ha resonado en aquel lugar. Firmeza. Mire, y esto es para nosotros, especialmente para estos tiempos, donde se han anunciado tantos castigos, naciones que van a desaparecer, fenómenos de la naturaleza que están por venir. Firmeza, ánimo a los pocos buenos. Ánimo, firmeza. Cuando se habla de ánimo, se habla de no pierdan la esperanza, levanten la mirada, no se separen en nada, manténganse unidos, los buenos, sean los que realmente aman a Jesús, los que quieren vivir en su voluntad. No descuiden nada. Que no sea que por estar entretenidos en mensajes, en profecías, en tantas cosas, noticias que se dan ahora, que la curiosidad nos pique y estar metidos en todos esos medios virtuales, perdamos el centro. No descuiden nada, porque nos pueden llevar a descuidarnos. Serán expuestos a grandes pruebas por Dios y por los hombres. Esto nos lo está diciendo Jesús. No necesitamos que nos lo digan otras personas. Las otras personas repetirán lo que ya Jesús nos está diciendo.
voy a repetirlo para que lo tengamos presente. Firmeza, ánimo a los pocos buenos, no se separen en nada, manténganse unidos, unidos en la oración, unidos en el sacrificio, unidos en la caridad. No descuiden nada, ni el conocimiento de la verdad, ni la práctica de las verdades, ni la vida de unión con Dios y con la Santísima Virgen. Serán expuestos a grandes pruebas por Dios y por los hombres. Solo la fidelidad los hará no titubear y serán salvos. Solo la fidelidad hará que no titubeen, que no vacilen, que no desfallezcan y serán salvos. La fidelidad, o sea, la firmeza y la perseverancia en el bien, en las verdades. La tierra será cubierta por flagelos jamás vistos. Las criaturas querrán deshacer al Creador, querrán tener un Dios por su propia cuenta y satisfacer sus caprichos a costo de cualquier carnicería. Y con todo esto, no logrando su intento, llegarán a las más bajas bestialidades. Todo será terror y pavor. ¿No nos está pintando Jesús aquí un futuro alentador? No. Pero ya nos lo dice, y nos lo dice en Josué. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo a esto que te estoy anunciando, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Si estamos en su voluntad, si vivimos cada momento unido a su voluntad, ¿qué podemos temer? Si Él vive en nosotros y nosotros estamos escondidos en Él. Este ha de ser nuestro esfuerzo. Aquí es donde ha de estar nuestro empeño, nuestra fidelidad. En vivir cada instante unidos a su voluntad. Que sea Él quien obre en nosotros. Este es el secreto para mantenernos firmes como Jesús lo pide. Para mantenernos fieles, para no desanimarnos frente a todo lo que va a venir. Es que Él nos lo está anunciando. Los flagelos jamás vistos. Todo lo que se va a venir. Grandes pruebas por Dios y por los hombres. Bueno, pero quedémonos con las palabras de Josué y las de Jesús. Firmeza, ánimo a los pocos buenos. No se separen en nada, no descuiden nada. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo a lo que te anuncio, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Dice Luisa, después de esto me he encontrado en mí misma, yo temblaba. Claro, después de semejante anuncio, el pensamiento de cómo habían reducido a mi Jesús me daba muerte. Eso era lo que le dolía, cómo lo habían hecho pedazos. Y a cualquier costo habría querido verlo, al menos por un instante, para saber que había sido de él. Entonces Jesús siempre bueno vino y yo me tranquilicé. Este último pensamiento que nos trae la primera carta de Pedro, vale la pena tomarlo como broche que cierra este taller y para que quede bien cimentado en nosotros. Dice, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, todo esto que Jesús nos anunció, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Hay que creer en esta palabra de Dios. A Él sea el poder por los siglos de los siglos.
Terminamos entonces, démosle gracias a Jesús, que nos ha llamado a vivir en su voluntad. Gracias, Señor, por esta verdad que nos comunicas, por este entusiasmo que pone en nuestros corazones, por este valor que nos dan tus palabras, esta confianza en que pase lo que pase y venga lo que venga, tú estarás con nosotros. Con el mismo amor con que tú amas a la humanidad, con esa misma fuerza y voluntad con que tú imploras al Padre la venida del reino, tomamos tus palabras, tu misma oración, para decir contigo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.